Buenas tardes a todos. En el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la diabetes mellitus. La diabetes la vamos a definir como una patología que se caracteriza por un aumento de la glucosa en sangre. Antes de hablar de la glucosa deberíamos definir un poco lo que son los carbohidratos y ellos los vamos a definir como compuestos aldehídicos o cetónicos polihidroxilados que se encuentran formados básicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos, la mayoría que consumimos nosotros, que están en nuestro organismo, provienen de la dieta. Entonces ellos son digeridos en el tubo digestivo, resultando monosacáridos simples, porque nosotros podemos consumir polisacáridos, que son carbohidratos complejos, podemos consumir disacáridos, oligosacáridos, y todos ellos van a resultar después de la digestión en el único monosacárido, que es la glucosa. Entonces, bueno, todo esto se absorben, el almidón produce directamente glucosa. También mientras que la fructosa y la galactosa son transformadas en glucosa en el hígado. Aquí vemos un pequeño esquema donde pues nos traza lo que hemos dicho. La digestión comienza en la boca por acción de la amilasa salival. Esta amilasa se inhibe con el pH ácido del estómago. Luego la digestión continúa en la luz intestinal por acción de la amilasa pancreática. Luego de esto resultan dextrina y maltosa, que por acción de las disacaridasas van a ser convertidas en monosacáridos más simples, que conforman pues los disacáridos. Los carbohidratos ingresan por el tubo digestivo. Luego ellos pasan a la sangre a la glucosa, fructosa y la galactosa. La glucosa puede quedar directamente circulando en la sangre. Luego estos disacáridos o monosacáridos pasan al hígado, donde en el hígado son transformados todos en glucosa. Y aquí ellos pueden tomar varias vías, como por ejemplo formar glucógeno. La glucosa que quedó libre en la sangre puede pasar directamente al hígado también a formar glucógeno. Luego que ya se almacenó todo el glucógeno, ya que el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno en nuestro organismo es limitado, aproximadamente unos 75 gramos, el resto va a formar triglicéridos, tejido adiposo. Otra parte, cuando ya pues se necesita glucosa, entonces el glicerol, aminoácidos y lactato por medio de la gluconeogénesis va a dar origen a glucosa. La gluconeogénesis se define como el proceso de formación de carbohidratos a partir de compuestos diferentes a ellos. También el glucógeno que estaba almacenado se puede doblar por medio de la glucogenólisis nuevamente a glucosa para mantener los niveles estables de glucosa en nuestro organismo. Miremos ahora el esquema del metabolismo energético de la glucosa. La glucosa ingresa por la dieta, luego es transformada cuando ingresa a la célula en glucosa 6-fosfato, que por medio de la glucólisis va a dar origen a dos moléculas de piruvato. Luego este piruvato puede seguir una vía en presencia de alta concentración de oxígeno, se transforma en acetil-CoA, que va a ingresar a la mitocondria y al ciclo de Krebs y luego a la fosforilación oxidativa. También este piruvato, en condiciones anaeróbicas como lo que ocurre en el músculo, puede convertirse en lactato. Y este lactato, por medio de la gluconeogénesis, se puede transformar en glucosa. La glucosa 6-fosfato puede ingresar directamente a la vía de las pentosas fosfato si se requiere en ese momento. La glucosa 6-fosfato puede pasar a glucosa 1-fosfato y por medio de la glucogénesis transformarse en glucógeno. O viceversa, por medio de la glucogenólisis, transformarse en glucosa 1-fosfato y de glucosa 1-fosfato pasar a glucosa 6-fosfato y seguir la vía que se necesite. Este es el esquema del metabolismo energético de la glucosa. ¿Cómo entra la glucosa a la célula? La glucosa es una molécula polar, por consiguiente la entrada a la célula debe ser mediada por transportadores, que pueden ser de dos tipos, los que dependen de energía y que no dependen de energía. Dentro de los que dependen de energía tenemos los SGLT, Sodium Glucose Transporters. De estos tenemos el SGLT1 y 2, situados en la membrana apical de las células del epitelio intestinal y renal. Los que no dependen de energía pueden ingresar a la célula por difusión facilitada, y dentro de estos tenemos los GLUT o glucose transportadores de glucosa, y estos existen aproximadamente unos 13. Interiorizan la glucosa por difusión facilitada, como ya habíamos dicho, y se diferencian por la ubicación y sensibilidad hormonal.
Aquí tenemos un pequeño esquemita de cómo podría ingresar la glucosa. Entonces dice que la glucosa es un sitio del transportador abierto. Luego la proteína transportadora cambia su conformación, la glucosa es liberada al interior de la célula y la proteína transportadora retorna a su conformación original. Aquí podemos ver los GLU, el 1 que se ubica en todos los tejidos del feto, en el adulto en glóbulos rojos, fibroblastos, células endoteliales, el GLU2 membranas vasolateral del epitelio intestinal, túbulos renales, hepatocitos, células beta pancreáticas. GLUT3, principal transportador en cerebro, nervios periféricos. GLUT4, tejido adiposo, músculo esquelético, cardíaco, y es sensible a insulina, es uno de los más importantes. El GLUT5 es transportador de fructosa en enterocitos y el GLUT7 membranas del retículo endoplásmico. Aquí estamos viendo la estimulación del transportador de glucosa GLUT4 por acción de la insulina. Entonces aquí nosotros estamos viendo que este es el receptor de insulina, luego la insulina se une a él manda la señal a la vesícula con GLUT4 que se encuentra en el citoplasma celular, luego produce una translocación a la membrana y de esta manera pues las moléculas de glucosa logran ingresar a la célula. La insulina es la hormona que más afecta la concentración de glucosa en sangre. Se produce en los islotes de Langerhans del páncreas, específicamente en las células beta, como lo observamos en esta gráfica. La síntesis de insulina se da primero en el retículo endoplásmico rugoso, donde se conoce como preproinsulina. Luego esta preproinsulina pasa al aparato de Golgi, donde se transforma en proinsulina, y luego en la vesícula de secreción, donde se producen cantidades equimolares de péptido C e insulina. ¿Cuál es la importancia de la insulina? La glucosa no puede penetrar a las células de la mayoría de los tejidos en ausencia de insulina, o sea que si la insulina no está presente, las células no van a poder utilizar este nutriente. ¿Cuáles son las hormonas del estrés? Estas hormonas del estrés pueden afectar los niveles de glucosa en sangre, los pueden elevar. Entonces se oponen a los efectos de la insulina. Entonces tenemos el glucagón, glucocorticoides, adrenalina y la hormona GH. Entonces esto explica también por qué los pacientes cuando presentan alguna patología y se encuentran estresados pueden manifestar algún grado de hiperglicemia, ya que algunas de estas hormonas del estrés pueden estar elevadas. La regulación de la glucosa por la insulina y glucagón. Entonces tenemos los niveles bajos de glucosa estimulan el páncreas, específicamente las células alfa, para que éstas produzcan glucagón, y el glucagón le establece los niveles normales de glucosa en sangre. Por el contrario, si los niveles de glucosa están altos, el páncreas estimula a las células beta para que ésta produzca insulina y las células presenten los receptores de insulina y la introduzcan dentro de su citoplasma, y de esta manera bajen los niveles de glucosa en sangre. Este es un nivel de regulación hormonal de la glucosa en sangre. Bueno, la hipoglicemia, esta se produce cuando la glicemia es inferior a 50.4 miligramos sobre decilitro. Se debe a un desequilibrio entre la ingesta de la glucosa, la producción endógena y su utilización. Puede ser de dos tipos, hipoglicemia en ayunas o hipoglicemia postprandial. La hipoglicemia en ayunas se debe a un descenso en la producción hepática, tumores con elevado metabolismo, septicemia, deficiencia en las hormonas contrarregulatorias, enfermedades autoinmunes y algunos fármacos. La hipoglicemia postprandial se da a vaciado gástrico rápido con absorción acelerada de glucosa, ocasiona una liberación alta de insulina, pacientes por ejemplo con gastrectomía, pacientes con errores congénitos del metabolismo, intolerancia a la galactosa o fructosa. La diabetes mellitus es un síndrome que se caracteriza por una hiperglucemia debido a una resistencia a la insulina o a una carencia absoluta o relativa de la insulina. La hiperglicemia excede la capacidad de reabsorción renal, se produce glucosuria. Entonces aquí nosotros estamos observando en esta gráfica, por ejemplo, la persona normal, el páncreas produce insulina y la glucosa puede ingresar. En el diabético tipo 1 no se produce insulina, entonces la glucosa no puede ingresar a la célula, y esto explica por qué hay hiperglicemia. En el diabético tipo 2 se produce insulina, pero esta puede que no sea funcional o que el receptor esté dañado, y esto explica por qué existe un elevado índice de glucosa en el diabético tipo 2.
La diabetes secundaria se debe, por ejemplo, a enfermedades pancreáticas, como un cáncer pancreático que puede obstruir la liberación de la insulina. Síndrome de Cushing, donde hay acumulación de glucocorticoides, también podría ocasionar una hiperglicemia o una diabetes secundaria. Algunos tratamientos farmacológicos que podrían dañar el páncreas y también daños en los receptores o cambios en los receptores de insulina en las células. La diabetes tipo 1 se presenta en el 15% de los pacientes diabéticos, el diabético tipo 2 en el 85% de los casos. La diabetes tipo 1 se caracteriza porque el paciente generalmente es joven, se presenta a la primera, segunda década de vida. El paciente por lo general es delgado y este paciente se caracteriza porque no produce insulina. Por mecanismos autoinmunes o infecciones virales, las células beta han sido destruidas y este paciente no produce insulina. En el paciente diabético tipo 2 generalmente se debe por obesidad, o por resistencia a la insulina. Entonces este paciente sí produce insulina, pero esta puede que no sea funcional. Entonces esto explica por qué nuestro paciente diabético tipo 2 en algún momento o no necesita un tratamiento farmacológico con insulina. Las complicaciones del paciente diabético. Entonces, los pacientes diabéticos presentan un elevado riesgo de desarrollar complicaciones crónicas y son frecuentes las que afectan los vasos circundantes de pequeño calibre o microangiopatía y los vasos de gran calibre o macroangiopatía. La microangiopatía son lesiones de la pared de los pequeños vasos caracterizadas por un aumento del grosor de la membrana basal con la consecuente disminución de la luz del vaso. Las alteraciones se localizan con mayor frecuencia en la retina, los riñones y el sistema nervioso y provocan retinopatía, nefropatía y neuropatía. La retinopatía es la causa más frecuente de ceguera no congénita en los pacientes occidentales. Un elevado porcentaje de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 presentará algún signo de retinopatía a los 15-20 años de su diagnóstico. La nefropatía se debe a un aumento del grosor de la membrana basal del glomérulo renal que afecta la permeabilidad y se elimina proteínas por la orina. Para detectar en forma temprana la insuficiencia renal cuando todavía es reversible, se determina la microalbuminuria además de la creatinina y el aclaramiento. La neuropatía se produce por lesiones en las fibras nerviosas debido a una alteración de la mielina y de la irrigación. Como consecuencia de ello se puede originar pérdida de la sensibilidad, percepción incorrecta o dolor excesivo. La macroangiopatía se debe a una alteración de los vasos circundantes de gran calibre por alteraciones del metabolismo de lípidos y desarrollo de aterosclerosis, con afección de corazón, cerebro, circulación periférica. La persona diabética presenta un riesgo cardiovascular aumentado de 2 a 4 veces respecto a pacientes sanos. También presenta una elevada incidencia de enfermedad cerebrovascular y vascular periférica. Las lesiones de la macroangiopatía diabética son semejantes a las placas del ateroma en los no diabéticos, pero en los diabéticos estas aparecen más precozmente y evolucionan con mayor rapidez. Entonces aquí estamos observando una fotografía de la nefropatía diabética. Aquí tenemos el daño renal con la función renal. Entonces esta es una clasificación donde nos dice que está mayor de 90 mililitros por minuto, daño renal con filtración glomerular normal, de 60 a 89 daño renal ligero, descenso del filtrado glomerular, 30 a 59 descenso moderado del filtrado glomerular, 15 a 29 descenso grave del filtrado glomerular y menos de 15 ya hay que aplicarle diálisis a nuestro paciente. Aquí tenemos la macroangiopatía diabética, la fotografía de la acumulación de grasa en las paredes arteriales hasta que la obstruye totalmente. Diagnóstico de diabetes. El diagnóstico de esta patología es delicado, ya que conlleva muchas consecuencias médicas y sociales. Los síntomas clínicos son poliuria, emisión excesiva de orina, polidipsia, incremento de la sed, polifagia, aumento de la necesidad de comer, pérdida de peso sin razón aparente, cansancio excesivo, prurito vulvar y balanitis. Nosotros también podemos observar que en el laboratorio también los valores normales deben estar entre 70 y 100 miligramos sobre decilitro. Si nosotros realizamos una glicemia y se encuentra en este valor hasta menos de 126, vamos a hablar de hiperglicemia de ayunas.
Si supera este valor de 126 miligramos sobre decilitros, vamos a sospechar que nuestro paciente es diabético. Si tomamos una glicemia al azar es a cualquier hora del día, y nos da entre este rango menos de 140, vamos a hablar que nuestro paciente pues se debe encontrar saludable. Si nos da en cualquier hora del día mayor de 200 miligramos sobre decilitro, vamos a hablar que nuestro paciente es diabético. También la hemoglobina glicosilada ha sido otro criterio que ha cogido fuerza últimamente para el diagnóstico de diabetes, que debe estar, para poder decir que nuestro paciente está diabético, debe estar por encima de 6.5%. Aquí tenemos los mismos criterios anteriores. Bueno, en la actualidad la determinación de la glicemia en ayunas sigue siendo la prueba diagnóstica de elección para el diagnóstico de diabetes, que debe estar entre 70 y 100 miligramos sobre decilitro. La hemoglobina glicosilada se usa mucho para constatar el grado de control de glicemia, debe estar menos de 6%, y recientemente se ha propuesto el uso de la hemoglobina glicosilada como marcador para el diagnóstico de diabetes en lugar de la glucosa en ayunas. Este criterio todavía está en polémica. La cetoacidosis diabética son todas las alteraciones que presentan son por la falta de insulina. La disminución del transporte de la glucosa al interior de la célula provoca hiperglucemia y glucosuria. Aumento de la lipólisis, lo que trae un exceso de ácidos grasos que se convertirán en cuerpos cetónicos. Esto ocasionará cetonemia, cetonuria y acidosis metabólica. Aquí tenemos lo que ocasiona el déficit de insulina: hiperglicemia, hiperosmolaridad en plasma y glucosa elevada, diuresis osmótica con glucosuria. También esto va a ocasionar pérdida de electrolitos por la orina, degradación de aminoácidos que van a ocasionar gluconeogénesis para aumentar la glucemia. Va a ocasionar lipólisis, que va a traer como consecuencia glicerol y ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres van a ocasionar cetonuria y cetonemia, lo que va a conllevar con un fin último a la acidosis metabólica. La formación de cuerpos cetónicos, esto por ende el catabolismo de los ácidos grasos, y se produce en alta concentración cuando no se puede usar glucosa como combustible principal. Entonces tenemos los ácidos grasos, aquí tenemos, se van a transformar en acetilcoenzima A, que va a ingresar algunos al ciclo de Krebs, otros van a formar acetoacetato, que este acetoacetato va a producir dióxido de carbono y acetona, y este acetoacetato también, por acción de la beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, va a producir beta-hidroxibutirato, y estos son los cuerpos cetónicos. La cetoacidosis diabética produce una deshidratación grave con pérdida de electrolitos, insuficiencia prerrenal y vómitos, que va a seguir aumentando la deshidratación del paciente. Los factores que desencadenan la cetoacidosis diabética son infecciones, infarto, traumatismo. El tratamiento es insulina, líquidos y potasio. Muchas gracias.